Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches y muy feliz año 2021. Deseándoos a todos lo mejor en el sentido de que podamos tener claras nuestras vidas, que podamos sentirnos con la autosuficiencia para poder disfrutar de nuestra propia libertad. Y yo quisiera brindaros este feliz año con unas pequeñas noticias que traigo a raíz de un estudio que he hecho debido a todo lo que estamos diciendo y asumiendo como que estamos entrando ya en la era de Acuario. Entonces, vamos a ver, los calendarios existen justamente para poder ser más precisos en el tiempo y en el espacio, lógicamente. Entonces, primer elemento que me gustaría decir es que tengamos en cuenta que desde el año cero, que es donde podemos decir que desde el acontecimiento del Cristo y cómo hemos determinado ese calendario, pues estábamos en un tipo de calendario que no era el que tenemos actualmente. Actualmente tenemos el calendario gregoriano, aunque ya hay otros tipos de calendarios, como por ejemplo el de la lógica global convergente, que está muy interesante. Pero anteriormente al gregoriano teníamos el calendario juliano. Así que cuando estamos contando los días, cuando estamos contando los años, también hemos de tener en cuenta que estamos viviendo bajo un condicionamiento espacio-temporal y que podría dar justamente una realidad como la que estamos viviendo, ¿no? Donde lo que son estructuras están cambiando, pero cuando hablamos de estructuras también hablamos de las estructuras espaciotemporales, lo cual, cuando pensamos que la conciencia solo habita en nosotros, pues también tenemos que tener en cuenta que la conciencia también puede habitar en ese contexto donde estamos viviendo, sea cual sea. Así que, como ahora no vamos a hablar de esto, pero sí vamos a hablar de la era de Acuario, quisiera mostraros el porqué de lo que vamos a hablar. Así que voy a compartir pantalla porque quiero buscar ahora primero cómo se define a nivel astronómico lo que decimos las eras. La autosuficiencia también pasa por el buscar uno la información y comprobarla. Esto es muy importante, incluida la que estoy dando ahora, porque a menudo, bueno, pues igual miramos en una dirección más afín de una cierta línea o corriente de conocimiento con el que somos más afines, y es muy importante el poner en común todas esas miradas. Así que no es que tengamos que desmentir nada, pero sí que tenemos que comprobarlo todo, sobre todo para nosotros ser coherentes y podamos caminar con esa conciencia. Así que aquí os estoy enseñando un poquito de qué manera se determinan las eras astrológicas. Porque aquí tenemos cómo tenemos el movimiento de rotación de la Tierra, que ya conocemos, pero después la Tierra tiene otros movimientos, como por ejemplo el de la precesión de los equinoccios, que es lo que veríamos aquí arriba, que viene debido al movimiento de su eje, que es el eje terrestre, porque este otro rojo es el eje equinoccial, pero este de aquí es el que nos va a indicar el movimiento que desde su eje, en un movimiento de bamboleo, va a venir en dirección contraria a lo que es el movimiento de rotación, va a venir por aquí, además de otro movimiento que veis aquí, que es el de nutación, que tarda unos 25.778 años. Hay quien redondea a 25.800. Es decir, desde que este movimiento empieza y da toda la vuelta, el eje
de la Tierra, ¿no? Que además va haciendo como un movimiento de bamboleo, ¿vale? Parece exactamente un movimiento así cuando lo podéis ver en un vídeo. Es casi desapercibido, pero existe tal movimiento y evidentemente es muy lento, por eso tarda tantísimos años, ¿no? Entonces, habrán corrientes filosóficas que hablarán, que redondean a 26.000, otros que hablarán de 24.600, otros la astronómica que habla de estos 25.778 años, hay quien redondea a 25.800. Yo me he cogido los datos astronómicos porque la astronomía para mí no está separada de la astrología, es decir, ¿cómo podríamos interpretar desde la astrología si no tenemos un aspecto forma, un aspecto que tiene, o sea, compuesta de materia que nos puede hacer ver estos planetas y la configuración y la posición de esos planetas, cómo se disponen en el sistema solar? Así que la astronomía es muy importante y es la base de la astrología. Así que quería enseñaros eso para deciros que cuando estamos en una carta natal que vamos de Aries, Tauro, Géminis y vamos en dirección antihoraria, cuando hablamos de eras empezaríamos por Piscis y vamos a ir en dirección horaria, ¿no? Y de Piscis pasaríamos a Acuario. Entonces, las eras tienen este orden secuencial también, es un orden lógico, tiene su lógica también, pero va en la dirección contraria. Así que os quería enseñar esto primero y después voy a enseñaros también otro croquis que he hecho yo, que es este de aquí, donde ahora vamos a verlo como en un zoom, ¿no? ¿Qué pasa con esta conjunción Saturno-Júpiter en el grado 0 de Acuario? Evidentemente el hecho de que hablemos de planetas sociales, es decir, ahí estos dos planetas siempre nos van a describir de qué manera podemos expandirnos desde nuestra individualidad cuando compartimos en sociedad, y ahí es donde nuestra conciencia también se expande porque nos damos cuenta de que también formamos parte de un grupo social. Cuando hablamos de Saturno, que también es social, evidentemente, porque tiene que ver con esa moral, con esas reglas, con esas pautas que necesitamos para una organización de la sociedad. Entonces, estas cosas son necesarias. Cuando no nos gustan es porque nosotros quizás estamos posicionados en una desorganización o en una situación de no límites, de no saber poner límites. Entonces, claro, cuando Saturno actúa, entonces nos sentimos incómodos. Pero en realidad, si buscamos esa comprensión desde el corazón y desde la honestidad de nosotros mismos, que pasa por ahí, nuestra autosuficiencia, nuestra libertad va a pasar siempre por ahí, hasta que no tengamos esta honestidad interna y con nosotros mismos, podemos estudiar astrología, podemos estudiar todo lo que queramos, pero si no observamos nuestro interior, si no ponemos nuestra atención en nuestro interior, no va a ser funcional nada de lo que estudiemos. Entonces, vayamos a ello, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando están juntos, del mismo modo que Saturno nos habla de la moral, Júpiter también nos habla de la ética, ¿no? Y entonces todo lo que es ese comportamiento entre nosotros cuando nos unimos en sociedad, cuando pertenecemos, nos sentimos que pertenecemos o no. Es decir, hay personas excluidas de la sociedad o que se excluyen de la sociedad, que son las personas a lo mejor que viven en la calle o que tienen la negación de seguir este tipo de organización social, ¿de acuerdo? Pero esto ya lo dejaremos aparte porque sería un tema a explorar, muy interesante, pero hoy lo que quiero es poner la mirada a otro lugar. Es decir, que con lo que Júpiter y Saturno, estando juntos en conjunción, entrando en el grado 0 de Acuario, es decir, inician el signo de Acuario, que esto tenga un color, un tamiz y un matiz
y unas notas y unos elementos de la era de Acuario, por supuesto, pero es porque ellos están en la era de Acuario y al ser planetas sociales es como que abre una puerta hacia esta era. Pero yo os desafío a lo siguiente. Entonces, si os fijáis aquí, yo he hecho como un zoom, ¿no? Como os decía, donde me cojo una parte de una carta natal para que lo podamos entender, donde tengo Piscis y Acuario. Normalmente nosotros lo miraríamos así, Acuario, Piscis, entraríamos en Aries, ¿vale? En esta dirección. Para las eras, tal como os he demostrado por el movimiento de precesión, vamos en la otra dirección. Muy bien. Hay un dato ahí que es muy importante. Cuando decimos que vamos en dirección horaria, el calendario es el calendario solar. Por lo tanto, el Sol tiene mucho que decir ahí. ¿De acuerdo? Entonces, mientras la Tierra va girando alrededor del Sol y el Sol está en esa posición céntrica del sistema solar, él va iluminando lo que la Tierra va dejando, ¿vale? Esto es algo que lo dejo ahí para que lo exploréis porque lo quiero compartir cuando haga una masterclass gratuita sobre la progresión solar en astrología y que tendrá que ver con este movimiento. Entonces, si yo me tomo como que en el año 0 es donde empieza la era de Piscis, por el nacimiento de Jesucristo y por todos los aspectos que nos han llevado a poder pensar que tenemos una vida también espiritual, que tenemos una vida más allá de nuestro cuerpo. Esto empieza en el año 0 y si yo cojo esos 25.148 años y lo divido por 12, entonces yo os invito a hacerlo, yo ya lo tengo hecho aquí en una chuleta, ¿vale? Son los 25.776 años, lo divido en 12, me salen 2.148. ¿Por qué lo divido en 12? Porque tengo 12 constelaciones, ¿sí? Entonces, del año 0, para recorrer todo el signo de Piscis, desde el ritmo y desde el movimiento de la precesión de los equinoccios, ¿vale? Yo voy a llegar al final de la era de Piscis en el año 2148. Luego tendré otros 2148 años para transitar la era de Acuario, que sería cuando llegaríamos al año 4296, que está muy lejos. O sea que si yo le sumo a los 2148 años primeros otros 2148 años, ahí tendría cuando finalizaría la era de Acuario. Pero estamos estudiando cuándo empieza esta era de Acuario. Muy bien. Entonces, como os decía, siempre hay que ir estudiando diferentes corrientes para ir buscando diferentes perspectivas y poder encontrar la verdad desde esas diferentes perspectivas, porque sería como si yo cojo una caja de rotuladores y yo por aquí estoy viendo Campus, Double Point y vosotros por detrás estáis viendo el precio de la caja con los rotuladores de la caja y otra persona que estuviera mirando de lado pues estaría viendo simplemente esta parte de la caja. Entonces estamos de acuerdo que para mirar una cosa, que sería la verdad de esa cosa, es decir, lo que es, necesitamos diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, la teosofía del siglo pasado nos dice que entre las eras hay 500 años de transición, porque evidentemente no nos vamos a levantar un día como se ha hecho, como se ha dicho, con esta conjunción, no nos vamos a levantar un día y el 21 de diciembre tenemos ya la era de Acuario, ¿no? Entonces, de entrada no es el 21 de diciembre del 2020 que empieza la era de Acuario, pero tampoco será cuando finalice en el 2148 el signo de Piscis, sino que vamos a coger estos 500 años de transición entre los dos signos. Entonces yo he calculado aquí, y de los 2148, que es donde finaliza la era de Piscis, astronómicamente hablando, le quito la mitad, que son 250,
y quitándole esa mitad me voy al año 1898. Es decir, que en el año 1898 es donde empezamos la transición de 500 años que dura hasta el año 2398, donde estaríamos entrando en 250 años ya dentro del signo de Acuario. Entonces ahí tendríamos esa transición de 500 años entre 1898 y 2398. Muy bien. Entonces tendríamos que el final del signo de Piscis con el principio del signo de Acuario, que estaría en el año 2148, lo tenemos localizado, y ahora, desde aquí, si yo me cojo estos 250 años de cada lado para hacer los 500 años de transición, me salen el año 1898 y el año 2398. Es decir, durante este margen de años es lo que la humanidad empezó, tanto en 1898, a entrar en esa energía que pensar que de 2148 años, 500 es poco, es relativamente poco, pero me refiero que después de haber transitado ya estos 1898 años de la era de Piscis, ¿vale? Sería como que estamos ya llegando al final de esa conciencia y empezamos a mezclar un poquito algunas cosas de lo que sería la era acuariana. Entonces, si yo posiciono ahí el año 2020, que es donde el 21 de diciembre entran Júpiter y Saturno en el grado 0 de Acuario, todavía no he llegado al 2148, por lo tanto no he finalizado, no he empezado la era de Acuario, astronómicamente hablando. Sin embargo, tenemos otro acontecimiento que es cuando entre Plutón en Acuario, que va a ser en el año 2023. En el año 2023, Plutón entra en Acuario por primera vez, luego retrocede y luego ya entra definitivamente en el año 2024 para quedarse en el signo de Acuario. Pero yo cojo ese momento como una impronta en el espacio-tiempo, ¿no? Pues resulta que si de 1898 hasta el año 2023 tengo 125 años, pues resulta que del año 2023 hasta el 2148, que es cuando empieza la era de Acuario realmente, también tengo esos 125 años. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el punto medio es este año 2023. Ese es un punto medio y siempre, aunque todavía nos quedan 125 años, es también muy importante porque un punto medio siempre es un punto equidistante entre dos extremos, ¿vale? Entonces lo que hace es acoger y absorber toda esa conciencia y toda esa información. Y además Plutón también sabemos que es el que marca todo lo que tiene que ver con las transformaciones. Ya lo hemos podido evidenciar mientras ha pasado por el signo de Capricornio. Así que os quería compartir esto porque me parece sumamente importante tener esta información, y yo no quiero decir que, es decir, Júpiter y Saturno en Acuario es muy importante y evidentemente marca una reorganización social, pero no es el principio de la era de Acuario todavía. Vamos a decir que entre esta reorganización social y dentro de 3 años Plutón entrando en Capricornio, es como que uno va a barrer al otro y en ese punto medio sí que vamos a sentir muchísimo más esa era de Acuario. Pero pensar que hasta el año 2100, vamos a redondear por las diferentes medidas del tiempo, sí que va a ser el año importante a nivel conciencia, sobre todo a nivel conciencia, que es lo que es Acuario. Pensar que Acuario, por el símbolo que tiene, podríamos hablar de los 7 planos de conciencia integrados. Tendríamos uno aquí, el 2 en la cima de esta pequeña, desde esta pequeña montaña que hace el signo, luego bajamos otra vez que sería el 3,
luego subimos al 4, luego bajamos al 5, subimos al 6 y volvemos a bajar al 7. Y esta otra parte del símbolo sería un reflejo, ¿vale? Y es el reflejo de uno mismo, es la proyección de uno mismo que ya no irá de forma horizontal al exterior, sino que ya vamos a empezar a vivirlo de una forma más vertical. Es por eso que es muy importante toda la información que se ha dado antes de todo esto y que todavía podemos, es el poder salir de nuestros sistemas de creencias para que nuestros pensamientos sean más sanos y así nuestras emociones también puedan mostrarnos su propio campo de conciencia y poder manejarlo desde nuestra autoconciencia. O sea, son herramientas que tenemos a disposición. Y en ese momento sí que verdaderamente es como que si no se han hecho los ejercicios previos, pues entonces ahí podemos encontrarnos con dificultades. Es por eso que es el momento ahora de muchísimas cosas, es el momento de estudiar astrología, es el momento de que la astrología dé otro giro, es un momento de que la astrología esté en manos de personas que cuando den esta formación la den desde un lugar que sea coherente con lo que damos como información. Dicho esto, también quiero aprovechar para dar un matiz sobre algo que he escuchado del año 2025, aunque ya tendremos tiempo de hablar. En el año 2025 vamos a tener Neptuno que va a entrar en Aries, ¿vale? Entonces, yo he escuchado decir como que parece ser que la humanidad no vamos a llegar a esa masa crítica. Entonces, me parece algo como una manera también de hacer crecer el miedo, que ya estamos rodeados del poder que intenta inculcar ese control y esa manipulación a través del miedo, y solo falta que desde la astrología también usemos este lenguaje para traer inseguridad. Así que yo lo que os quiero decir es que con Neptuno en Aries tenemos una gran oportunidad, porque Aries es la identidad. Aries es la identidad, es el yo que vehiculamos como almas. Y que Neptuno nos habla de la psique que está en pleno cambio, propiciado por el propio cambio del Sol. Y con ello la Tierra, y por lo tanto la relación Sol-Tierra está en un cambio tremendamente interesante, porque primero vivimos en la Tierra, porque el Sol es el centro del sistema solar del cual pertenecemos, tenemos la tercera posición como planeta dentro de este sistema solar, por lo tanto los aspectos de la comunicación, lo que es este chakra, es totalmente una herramienta que la humanidad, desarrollándola, va a aportar mucho a este centro del planeta y aportar su participación en el sistema solar respecto al Sol. El Sol, como está haciendo llegar ya esos rayos UVB y UVC, porque los que conocemos son los UVA, de los cuales nos protegemos con las cremas, el UVB y el UVC, que son los que interactúan con la capa de la ionosfera, es, digamos, lo que sería lo que está midiendo esa analogía con nuestra psique. Me voy a explicar un poco más. Es decir, lo que es la atmósfera de la Tierra representaría esos cuerpos energéticos o estos campos energéticos de la Tierra, así como nosotros tenemos los nuestros. Entonces, el Sol, incidiendo con sus rayos UV, está interactuando con la psique de la Tierra. Es como si hubiera pues una expansión de conciencia en el planeta a través de la conciencia solar. Nosotros, a su vez, como habitantes de la Tierra, también recibimos esto en nuestro campo de la psique. Y como la psique representa esos patrones, vamos a decir resumidamente, emocionales y mentales, que podríamos
decir que cuentan esta historia nuestra lineal, ¿no? Respecto a estos campos energéticos nuestros que las emociones y los pensamientos ejercen como trabajo al final de elaboración de esa conciencia, esta autoconciencia. Lo que es esa conciencia solar es una incidencia en la psiquis de la psique, que sería el aspecto más vertical, que sería el lugar por donde la nada está interactuando tanto en el campo psíquico de la Tierra como en el nuestro. Entonces, es una gran oportunidad que esto esté ocurriendo ahora mientras está transitando por el signo de Piscis, para que cuando lleguemos en Aries podamos hacer una actualización de esa identidad. Entonces sí que hay una oportunidad, por supuesto que hay una oportunidad. Y de aquí al año 2025 quedan 5 años y todavía hay desafíos que recorrer, que es esta conjunción Júpiter-Saturno de reorganización social, que va a hacer una cuadratura, que ya está haciendo una cuadratura con Urano en Tauro, pero recordemos que Marte ahora el día 20 va a hacer su primer contacto de conjunción con Urano y lo va a hacer en cada decanato, es decir, ahora en 2020 va a hacer un contacto con Urano en el decanato de Cáncer de Tauro, que sería todo lo que tiene que ver con los temas familiares, todo lo que tiene que ver, fijaros, con lo que es la alimentación, con lo que es el aspecto de protección y de cuidados que ya conocemos y estamos viendo y que tiene que ver con esa nutrición económica dentro del sistema familiar y por ende el sistema económico. Pero después, dentro de 2 años, en el año 22, ese impacto va a hacerlo en el decanato de Leo, que es el segundo decanato de Tauro, ¿vale? Ahí es donde probablemente los temas económicos, los temas de las coronas, los temas de las monarquías van a tener una sacudida, seguramente. Y 2 años después, que es en el año 24, ahí va a hacer contacto con el tercer decanato de Tauro, que es el de Virgo. Y ahí lo que es el cuerpo, que es lo que tiene que ver con Virgo, lo que tiene que ver con esa conciencia del cuerpo versus también con nuestra tecnología y lo que es en nosotros lo natural, lo que es en nosotros la tierra, que es nuestro cuerpo, pero después lo que tenemos de solar, que es nuestra parte más iónica, nuestra parte más conciencia. Si ahora está empezando en una cuadratura, la cuadratura siempre lo que hace es buscar de hacer un trabajo, es buscar de poder conocerse, es mirar esta manera de poder coexistir o bien tomar una decisión, o sea, o me quedo con lo que será la naturaleza o me quedo con lo que será la tecnología. Pero evidentemente lo que nos trae al final todos estos movimientos es el poder comprender la integración desde el amor de estos dos campos. Podemos seguir siendo un cuerpo, podemos seguir amando la naturaleza. Yo la amo con locura, la naturaleza, no podría estar sin la naturaleza, pero la naturaleza también son fractales. La naturaleza también tiene secuencias. La naturaleza también se desarrolla, evoluciona, crece, hace cambios, también tiene cambios en lo que sería su genética, vamos a decirlo así, ¿no? Y esos cambios que recibe también es producido por la fotoluminiscencia solar. Por lo tanto, no hay ser vivo en el planeta que no pueda tener un cambio con el contacto de nuestro Sol, de este sistema solar al que pertenecemos. Por lo tanto, todo esto, con lo que vengo a decir con todo esto, es que estamos teniendo ahora todos los pasos para poder realmente observar estos desafíos y ponernos a disposición, de verdad, ponernos a disposición. Lo que nos dijeron, lo que nos han dicho, lo que creemos, no.
es ver de qué otra manera ahora se despliegan las cosas y adaptarnos. Y buscar información, corroborar la información, comprobar todo por nosotros mismos. Esto es muy importante. Acuario es la mente científica y Tauro tiene que ver con los minerales, pues, y los minerales o el reino mineral en el humano tiene que ver con el aspecto material. Por lo tanto, también nuestros recursos, nuestra manera de hacer economía, no de generarla, sino de hacerla, porque la economía y la riqueza ya existe, solo que tenemos que dejarnos encontrar por ella. Entonces, ir a buscar qué es en nosotros lo que podemos ofrecernos como recursos para capitalizarnos y para que esa economía que queremos tener para nuestras cosas sea la extensión de nosotros. Pero claro, si la extensión de nosotros es una extensión desde la carencia, pues nos encontraremos con carencia. Si no conectamos con nuestros recursos propios y con aquello que realmente sabemos hacer. Fijaros, el otro día hablaba con alguien y le decía, si tú coges un papel y empiezas a apuntar aquello que, no sé si habéis hecho ejercicios estos en psicología, se hacía mucho. ¿Qué son las mejores cosas que sabes hacer y qué es lo peor de ti que no te gusta? Pues fijaros, todo esto ahora sería como hacerlo más fácil y más rápido, ¿no? Pues si vamos apuntando las cosas que mejor sabemos hacer, a lo mejor lo que mejor sabemos hacer es organizar, ordenar. O sea, no hace falta que tenga que ser si sabemos pintar o si sabemos coser o si sabemos trabajar la madera. No hablamos solamente de eso, sino cuáles son esas partes de ti que mejor, en lo que mejor puedes desarrollarte. Y desde ahí busca convertirlo en algo que te dé economía. Y lo conseguirás. Lo conseguirás porque ahora mismo lo que es la estructura espaciotemporal está dispuesta para esto. Está dispuesta para esto. La Tierra quiere esto con nosotros. Y la Tierra y el Sol están en un diálogo en el que hay una transferencia de información y nosotros la estamos absorbiendo todos los días, lo estamos recibiendo todos los días. Por lo tanto, aunque no queramos, estamos interactuando con estos campos de información. Entonces, simplemente es atrevernos y apostar por esa libertad para tener esa autosuficiencia. Nosotros, en eventos astrológicos, estamos dando formación ahora en esta dirección. Así que si por lo que sea quieres estudiar astrología, contacta con nosotros, porque lo estamos haciendo desde ese lugar. Y siempre vamos a traer, pues por eso nos llamamos eventos astrológicos, porque los eventos astrológicos actuales y del día es de lo que hablamos, es lo que estudiamos y es lo que traemos en los talleres. Así que con todo esto, de nuevo, feliz año 2021. Vamos a seguir dando talleres sobre todo lo que está por venir, nuevas configuraciones que van a haber de aquí a abril. Pensar que Mercurio se pone también retrógrado ya a finales de enero. Así que si quieres saber un poco más de todo esto, de verdad que la mejor inversión que puedes hacer es capitalizarte tú para poder desarrollar más recursos. Con la astrología puedes entender a través de tu carta natal cuáles son tus mejores potenciales también y cuáles son esas cosas que tú crees que son impedimentos, pero que también se pueden usar como combustible. Y con todo esto, pues nada, vamos a seguir programando conversaciones entre astrología y conciencia, astrología y emociones. Vamos a traer un nuevo programa y para que podamos todos compartir, participar y contribuir en lo que tenemos en común, que somos todos humanos y todos sabemos cuáles son nuestras vulnerabilidades. Así que un abrazo muy fuerte, de corazón, y hasta muy pronto. Chao.